El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. También pedimos en esta Santa Misa por la pronta recuperación de su salud de Esther García Hernández, Martín Ortiz García, Jaime Contreras Jauregui. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a padecer necesidades. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó: ¿Qué pasaba? Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre replicó: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Y Señor Jesús, Señor Jesús. Hermanos,
Esta parábola que acabamos de escuchar, que en la mayor parte de las Sagradas Escrituras tiene como subtítulo el Hijo Pródigo, yo le llamaría la parábola del Padre Misericordioso. Un Padre que actúa conforme a la petición de sus hijos. El hijo menor pide su parte de la herencia que le toca según él. Pide una parte que él no trabajó, no le costó, porque las herencias esos son bienes que a ti no te cuestan, bienes que tú no trabajaste, pero sin embargo no sé cuál es el concepto de hoy los seres humanos que se sienten dueños cuando los papás mueren de lo que a ellos no les ha costado, de lo que a ellos no invirtieron ni un centavo, pero sin embargo se adueñan de lo que no es de ellos. Y hay de aquel que meta mano, porque se enfurecen, se enojan, maltratan a la persona, porque se sienten dueños y dueños de lo que a ellos no les costó y ni un centavo han metido en aquellos bienes. Pero eso sí, ya se sienten dueños antes de que los padres mueran, ya quieren su parte, ya empiezan a posesionarse de los bienes de los papás. Y hoy es lo que pasa en este pasaje, en esta parábola del Padre Misericordioso. El hijo menor reclama lo que no es suyo, llamado así herencia. Y la herencia se recibe después de que los padres han salido de este mundo, si es que los padres dejan la herencia, que la mayor parte sí la dejan. ¿Por qué? Porque son padres misericordiosos, son padres amorosos, que quieren que sus esfuerzos, sus trabajos, sus bienes queden en manos de sus hijos. Pero es que así son el corazón de los padres de familia. Mas el corazón de los hijos es adelantar la muerte de los papás, pidiendo lo que no les compete, adueñándose de lo que no les costó y ya sintiéndose dueños de lo que ni un centavo invirtieron. Y hay de aquel que meta mano en esos bienes, porque decía, se enojan, se disgustan y hasta te maltratan si tú metes mano en esos bienes que a esos hijos, que son a veces hasta indiferentes con las necesidades de los padres, no pusieron ni un centavo, pero ya se sienten dueños, ya se sienten como que a ellos les costó. Y esa es la actitud de esta parábola. El hijo que adelanta la muerte del padre, dame lo que me corresponde. En sí, legalmente no le corresponde nada, porque nada es dueño, porque él nada trabajó, nada le costó y repito, ni un centavo invirtió. Pero hoy en día así se vive en muchas familias, que esto causa pleitos. Nadie puede meter mano porque ya alguien se adueñó de lo que no es de él o de ella. Y en vida, todavía de los padres de familia pelean aquellos bienes. Sin embargo, este hijo no sabe cuidar lo que el padre le dio. Y no lo cuida porque, claro, como no le costó, no hubo ningún esfuerzo para adquirir aquellos bienes, pues fácil lo derrocha, lo malgasta. Porque solo lo que nos cuesta es lo que valoramos. Lo que no nos cuesta, no lo valoramos, no lo cuidamos. Lo derrochamos, lo despilfarramos fácilmente. Y este hijo, por eso despilfarra,
entre comillas, su parte, su herencia. Y la despilfarra porque decía, como él no se esforzó en adquirirla y tan fácil adquirió solo con abrir la boca y adueñarse de lo que no era de él, pues con esa facilidad la malbarató, la derrochó, se la acabó. Y dice la parábola, en una vida disoluta. Así pasa también en la vida espiritual, hermanos. El ser hijo de Dios no nos ha costado nada, simplemente por un sacramento llamado bautismo. Y esa herencia hermosa de ser hijos de Dios, la derrochamos, la despilfarramos en cualquier bicoca de pecado, el egoísmo, la soberbia, la envidia, la avaricia, el desenfreno sexual, la pornografía, la falta de respeto, los robos, las indiferencias, el egoísmo. Bueno, ya no le sigo. Pero tan fácil derrochamos aquella herencia hermosa que Dios nos ha dado en ser hijos de Él, que el pecado y los muchos pecados hacen que esa herencia deje de habitar en nosotros, porque el pecado desfigura a la persona. Por ejemplo, en la vida matrimonial, el adulterio. A veces hay matrimonios que creen que porque ya se separaron, ya cada quien puede agarrar su relingo o su media naranja o su segunda rodilla y vivir en ese ambiente disoluto del adulterio, porque como ya estamos separados, es más, ya hasta nos divorciamos por lo civil, pues ya cada quien puede agarrar su pegoste. Y a veces hasta los hijos se llevan entre las patas. Los hijos también se enredan con personas y viven el mismo ejemplo de los papás, rejuntados o simplemente teniendo hijos fuera del matrimonio, porque es la escuela que vieron de sus padres. Y ese es un pecado que hoy vivimos en nuestra sociedad, en nuestro ambiente. Los matrimonios de nuestro tiempo son desechables. Nada más ya se ven feos, se pelean y ya quieren separarse, sin importarles el daño que les hacen a los hijos y las consecuencias que van a llevar los hijos. Y eso desfigura esa hermosa herencia de ser hijos de Dios, porque Dios nos ama, mas no ama nuestro pecado. Y así hay personas que viven en ese ambiente de pecado, de adulterio, de fornicación, de amaciato, en fin. Y así podríamos ir nombrando pecados que van derrochando la herencia que de parte de Dios recibimos, como es la herencia hermosa del perdón de nuestros pecados que se da por medio del sacramento de la confesión. Se recibe esa herencia del perdón y se experimenta la misericordia del Padre, como hoy nos lo narra esta parábola. Pero las personas fácilmente derrochan esa herencia en cualquier pecado, sin interesarles que es un regalo de parte de Dios, pero como decía al principio, como no cuesta nada y lo que no cuesta no lo valoramos, no lo cuidamos, fácil, lo derrochamos en el pecado que otra vez adquirimos. ¿Por qué? Porque puede ser un pecado adictivo. Pero hoy lo que el Señor Jesucristo nos presenta en esta parábola es la infinita misericordia de Dios, que Dios nos da a manos llenas. Y lo primero que nos da es ser parte de su familia, parte de Él, ser sus hijos, sin habernos costado nada. Y por eso, porque no nos costó, no cuidamos
el ser siempre hijos del Padre, hijos de Dios. Que hoy esta parábola nos haga entender, comprender y amar el amor infinito que Dios como Padre nos tiene, y que esa herencia de ser hijos de Dios no la derrochemos en cualquier bicoca de pecado. Y que si reconocemos nuestro pecado, nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestra avaricia, salgamos pronto como el hijo pródigo que dice, entró en sí mismo y se dijo, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus jornaleros. Y el hijo reacciona, entra en sí, medita y se pone en camino nuevamente a la casa del Padre, que es lo que hoy en este tiempo de Cuaresma se nos está invitando. Entrar en nosotros mismos, meditar y reflexionar nuestras miserias, nuestra pobreza como este hijo pródigo, y emprender ese camino hacia el Padre, reconociendo nuestras faltas para pedirle perdón en el sacramento de la confesión. Y como la parábola, Dios Padre siempre está a la puerta de su casa esperándonos con los brazos abiertos. Es decir, Dios Padre siempre está en la puerta de ese sacramento de la gracia, del perdón, de la confesión, esperándonos para reconciliarnos con Él y darnos el abrazo de amor y de misericordia y revestirnos nuevamente de la dignidad de hijos de Dios con esa túnica nueva, ese anillo que nos hace hijos de Él y esas sandalias que nos invitan a dar pasos de conversión, pasos de santidad. Que este día el Señor nos conceda, como el Hijo pródigo, entrar en nosotros, reflexionar y emprender el camino hacia la casa de nuestro Padre Celestial. Que así sea.